¿sí? Es que a nosotros nos llegó un correo en estos días. En la sesión de Orlando no desgastan físicamente, pero absorben mucho tiempo, ¿sí? Aquí en la ciudad de Villavicencio, Colombia, donde vivo, yo laboro en la Escuela Normal Superior, trabajo en la coordinación, también tengo el cargo y comprendo esa dinámica, y colaboro con la maestría en educación de la Universidad de Los Llanos, oriento unas tesis también de investigación en este campo, y hay otras experiencias, digamos, que uno las puede encontrar en internet, entonces creería que no es necesario como aludirlas aquí en este espacio, ¿sí? Eso es como a grandes rasgos. Me alegra saludarlos, compartir con ustedes este espacio. Voy a permitirme presentar pantalla para que vayamos como dialogando y mirando las dinámicas de lo que vamos a generar. Permítanme un segundo y me confirma si visualizan pantalla, porque yo sé que a veces por términos de conectividad no podemos muchas veces ver todo, ¿no? Sí, profe, ahí está mostrando la pantalla. Ajá, muy amable. Bueno, la asignatura Corrientes Pedagógicas y Filosóficas de la Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología, UMESID, en ese primer encuentro tiene una intencionalidad. Inicialmente era presentarnos, un saludo de bienvenida, una presentación muy general, que es lo que acabamos de hacer. Hacia el final hay un formulario de asistencia que vamos a diligenciar para llevarnos como el registro ya particular con una intencionalidad que es básicamente ir recordando sus tesis de investigación, ¿sí? Varios de ustedes tienen tesis enfocadas en administración, entonces tendría el profesor que ir pensando en algunas corrientes epistemológicas, sobre todo de las pragmáticas, que es donde se desprenden algunas miradas administrativas. Otros están cambiando el campo de la didáctica, entonces tenemos que mirar un poco el positivismo, que es lo que desprende la ciencia básica, la ciencia exacta. Otros, como Iván, están trabajando el campo social, el campo cultural, entonces tenemos que ver un poquito las bases hermenéuticas que nacen, pues, digamos, particularmente hacia el siglo XIX. Y con esta idea, uno puede ir como apuntándole precisamente a la alimentación de la tesis. Bueno, las consideraciones iniciales de este curso, pues tenemos unas actividades de plataforma que se van a cumplir, ya están, digamos, organizadas institucionalmente. Tenemos un trabajo inicial de línea de tiempo, tenemos una infografía posterior, después un ensayo argumentativo. Vamos a dar unas pautas para ese ensayo cuando llegue su momento. La grabación, pues, de un video donde tengamos que explicar y exponer parte de las situaciones de la pedagogía y la filosofía de la educación. Un segundo ensayo argumentativo y la participación final, pues, en un foro, ¿sí? Cada una de esas actividades tiene unos criterios particulares, pero a grandes rasgos los criterios que quiero establecer, primero es la puntualidad. En los encuentros se esperan que despejemos dudas, que profundicemos en temas, pero eso depende en cierta medida también de la puntualidad. Entonces yo trataré siempre de estar puntual. La idea es que aprovechemos al máximo el tiempo. El tiempo en la formación doctoral es como agua en la mano, ¿no? Agua entre los dedos, se nos escapa muy fácilmente. Lo otro tiene que ver con la argumentación. Para mí es esencial que a este nivel ya tengamos procesos de argumentación, ¿sí? Y la argumentación, digamos que a diferencia de otros ejercicios, tiene que tener una fundamentación muy teórica, ¿sí? El estilo de redacción, particularmente yo creo que ustedes han escuchado, los estilos de redacción a este nivel ya son impersonales, a diferencia si hay una metodología muy particular o muy etnometodológica que ya exige una redacción más personal, ¿sí? Se recomienda en algunos momentos, si se puede llegar a ese marco, un estilo de redacción que tenga que ver más con una segunda persona singular, ¿sí? Ese estilo de redacción facilita y pone una tesis en un lugar, digamos, muy particular, que es el que necesitamos alcanzar. Las citaciones y referencias, aunque la norma APA es la norma de la Asociación de Psicólogos, digamos que ha servido en el campo de la educación para orientar un poco las relaciones y evitar un poco el alto índice de coincidencia. Las tesis a este nivel se espera que tengan menos del 10% de índice de coincidencia. El parafraseo es clave, es demasiado clave en esta situación, y que esas citaciones y referencias sean actuales. Hace poco evalué una tesis y tenía unas referencias de hace más de 50 años, ¿sí? Entonces, una cosa es dialogar con los clásicos, otra cosa es tomar los clásicos como un derrotero hasta que, digamos, ya están saturados, ¿sí? Hay que dialogar un poco con los actuales. La estructura del producto, ¿sí? También para mí es esencial que tenga una estructura básica, por lo menos un apartado introductorio, un apartado de desarrollo, un apartado de conclusiones, miran un poco el aporte. La estructura me parece que a mí le da el tinte garante a un ejercicio de investigación. Entonces, cierro esta puerta. Perdón. Y considero que cuando un documento tiene estructura, permite darle claridad al evaluador de qué es lo que va a encontrar en ese documento, ¿sí? Entonces considero que es esencial también mirar un poco la vinculación con la tesis de investigación, sus tesis doctorales. El plus que tenemos en las asignaturas es aportarle a sus tesis doctorales, ¿sí? No les voy a pedir que reproduzcan o clonen las ideas del seminario, sino que las adapten, ¿no? Las adapten a sus tesis. Y si hay una corriente epistémica, pedagógica, que no alcanzamos a socializar, pero usted sabe que está en un marco más de una pedagogía disruptiva, incorpórela. No le veo ningún problema que usted dialogue con las corrientes epistémicas y filosóficas que necesitan para darle fundamento a su investigación, ¿sí? Por último, un poco la coherencia y la cohesión textual. Hay varios ejercicios que nos permiten, digamos, darle secuencialidad a este campo, ¿no es cierto? Pero a este nivel se espera también que la coherencia sea a nivel de capítulo. Los capítulos tienen también un nivel de cohesión, la tesis debe tener un nivel de cohesión, y aunque hay varios parámetros que se han establecido, sobre todo en los documentos institucionales, vuelvo y lo repito, eso es independiente a cada uno de ustedes, lo dialogan con sus asesores, las metodologías que se escogen a nivel de desarrollo del documento también tienen un lenguaje, ¿sí? Si voy a trabajar una metodología cualitativa, por ejemplo, el lenguaje cualitativo me va a decir que no voy a hablar de muestra,
porque la palabra muestra es cuantitativa, ¿sí? Si voy a hablar de en el lenguaje cuantitativo, voy a hablar de variables, ¿no es cierto? Estoy apuntando al desarrollo de un trabajo que tiene que ver con la correlación o el estudio o la descripción, pero no puedo involucrar directamente esa palabra variable en un trabajo cualitativo. En lo cualitativo no hablamos de variables, hablamos de categorías, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta todos esos elementos para evitar sesgos y evitar exponer a los evaluadores en el momento de su candidatura un documento que tiene toda una intencionalidad quali o quanti o mixta, pero se interpreta de otra manera, ¿sí? Entonces eso nos lo va a dar claridad la base epistemológica. Si tenemos muy claro la base epistemológica, vamos a tener muy claro la base paradigmática, vamos a tener muy claro la base metodológica, porque una metodología es el desarrollo epistémico de una condición científica, ¿sí? Y si no está clara la condición epistémica, pues digamos va a flaquear. Y otro elemento importante que intentaré tocarlo es el componente ontológico, ¿sí? Porque algunas tesis de doctorado quieren cambiar el mundo, pero yo les digo, inicialmente gradúese y después lo cambiamos, ¿sí? Porque aspiran a hacer unas transformaciones muy profundas, unos trabajos demasiado dispendiosos, con unos volúmenes que desbordan la información y los análisis, y no se logra cumplir el objetivo, ¿sí? En ese sentido, digamos, son las consideraciones que quiero ubicar para el desarrollo del grupo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, los escucho. Profe, solo una pequeña pregunta, pero es que no sé si es de procedimiento o qué. Lo que pasa es que a nosotros nos llegó un correo en estos días, nos decía que estaban montadas ya, digamos, como todas las unidades, pero yo no sé si será en mi caso, por eso lo pregunto. No tengo todavía nada montado ahí, porque yo quería como hacer un análisis previo, pero no encontré material en el módulo. No sé si eso me pasa a mi profe. Sí, no, creo que es una situación más mía, porque he tenido algunas inconsistencias, incluso tuve esta semana unos espacios de capacitación, ¿sí? Entonces yo te pediría que tengas un poquito de paciencia, pero yo tengo aquí la guía, y están las actividades, entonces quería que nos podemos basar en esa medida, podemos basarnos en ello, ¿sí? Listo, gracias. Sí, tranquilo, Wilson. Yo digamos que comprendo la institucionalidad que nos exige unos estándares, ¿no es cierto? Unas orientaciones, porque cuando ustedes van a convalidar su título, ustedes van a presentar ese estudio, ese contenido programático, ¿sí? Cuando ustedes presentan su convalidación, tienen que llevar los contenidos programáticos y yo entiendo que hay que escribirlos, plasmarlos en un formato porque son lo que ustedes les va a exigir la convalidación, ¿sí? Pero también entiendo que muchos van a decir, profe, esos contenidos los hemos visto, los hemos estudiado, o tengo una intencionalidad, me gustaría estudiar más bien en ese sentido, entonces también lo dialogamos, ¿sí? Entonces, digamos que esos son ejercicios muy básicos. Yo intenté darle como un panorama muy general a todos los contenidos y alimentar el énfasis del doctorado, que es administración educativa, ¿sí? Entonces, si quieres, en ese sentido, presento el documento, me confirma si ya están viendo la guía. Sí, señor. Bueno, bien, esta es una asignatura que tiene 2 créditos. Ustedes saben que los créditos, particularmente en Colombia, son de 48 horas, ¿no es cierto? Y hay unas horas de trabajo directo con el profesor, que son 16 horas, ¿no es cierto? Unas horas de trabajo directo, y hay unas horas de trabajo autónomo, independiente, para poder, digamos, generar llegar al estándar de esa asignatura, ¿sí? Tenemos básicamente 6 semanas, perdón, esto no me deja. Bueno, tenemos básicamente 6 semanas. El objetivo es comprender un poco la génesis, el desarrollo actual del pensamiento filosófico y pedagógico en la educación, con énfasis en la administración en el marco de las bases epistémicas. Ese es nuestro objetivo. Mirar de dónde van brotando, particularmente las ideas científicas, epistémicas, de dónde nace esos rigores, cómo fueron esos paso a paso para comenzar a alejarse un poco de la doxa. La doxa se entiende como la opinión. Cualquiera puede dar una opinión. En un partido de fútbol cualquiera puede opinar acerca del partido, pero, por ejemplo, en una Fórmula 1, pues hay unos tecnicismos, hay unos procedimientos, y no cualquiera puede hablar de Fórmula 1. ¿Sí? Cualquiera puede opinar acerca del clima, si está fresco, si está caloroso, pero no cualquiera interpreta una nube, ¿no? La funcionalidad de las nubes, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el paso que vamos a transitar. Ese es nuestro objetivo como tal, ¿sí? Para lograr eso, entonces nos proponemos 6 unidades. Perdón, un momentico. La primera unidad tiene que ver un poco con la introducción al estudio de las corrientes filosóficas y pedagógicas. Vamos a hacer un tránsito desde la filosofía en la época antigua, medieval, la transformación del pensamiento pedagógico que van surgiendo con el humanismo, y lo que tiene que ver la filosofía moderna, que va a transitar ya hacia la época contemporánea, donde ya hay una postura, digamos, más profunda acerca del campo de la educación, ¿sí? Entonces, el primer encuentro que es es una introducción, ¿sí? Hay unos criterios, hay unas actividades que vamos a desarrollar, especialmente es una línea de tiempo. La segunda unidad ya tiene que ver con las bases epistémicas que se desarrollaron en el siglo XIX y XX. Especialmente vamos a estudiar la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt en Alemania es el grupo de intelectuales que comienzan a pensar cómo reconstruir Europa después de la guerra, y los alemanes entonces van a situar modelos de educación, van a situar corrientes de investigación, intervenciones sociales, y lo más interesante, van a proponer las bases de las carreras profesionales que tenemos en esta época. Entonces ellos son muy interesantes en su postura. Y muchos de ustedes, me atrevo a decir casi un 50%, por lo que escuché en sus presentaciones, se cimientan en la propuesta de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Entonces lo que llamamos teoría crítica, pedagogía crítica, nace en la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Que a su vez, ¿no es cierto?, alimenta la educación, ¿sí? Paulo Freire, ¿de dónde tomó las ideas de la pedagogía crítica? Pues de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Y él, cuando es exiliado y vive en Europa durante más de 8 años, tiene una cercanía con esos intelectuales y logra particularmente proponer una base reflexiva
yo me atrevo a decir, no alcanza a hacer toda la base metodológica, no le dio la vida, para proponernos esa base metodológica. Hubiera sido muy interesante, porque eso vamos a encontrar en muchos autores, unos desarrollan la teoría, sus discípulos desarrollan la metodología, ¿no? La teoría crítica con mirada latinoamericana, particularmente la ha desarrollado más Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es un argentino también exiliado, murió hace poco en Inglaterra. Para mí, él desarrolla más la metodología de la pedagogía crítica con mirada latinoamericana, ¿sí? Y sus discípulos actuales también tienen esa iniciativa. Esta semana, el martes, sustentó una tesis, uno de los discípulos de la pedagogía crítica, un amigo que logró tener su pasantía con Peter McLaren. Él ya, pues, digamos, es pensionado, es jubilado, pero tiene un grupo de investigación muy potente. Y en lo que está en boga actualmente son las pedagogías disruptivas. Y en ese sentido, digamos que tenemos disrupción con las crisis que estamos viviendo, ¿sí? Entonces tenemos que ese es el otro paso que vamos a dar más adelante. Ya vamos sobre la tercera unidad. La cuarta unidad, pues vamos a contemplar lo que es la administración, ¿no es cierto? Y vamos a mirar un poco la teoría de colonial. Hemos sido colonizados con unas ideas, hay que descolonizarlas. Hay un tránsito en la posmodernidad, sobre todo en el mayo francés del 68, donde durante mayo y junio en Francia, en el 68, son masacrados más de 60 estudiantes. Y los intelectuales de esa época, sobre todo, digamos, salen a las calles, entre ellos está Michel Foucault, a luchar contra el capitalismo salvaje, pero como lo dice Jean Lacan, pasamos de un capitalismo salvaje a un capitalismo cultural, que es el auge que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienzan a llegar algunas ideas a Latinoamérica, y particularmente en Perú, con nuestro querido profesor Aníbal Quijano, que en paz descanse, propone la categoría decolonial, ¿no es cierto? Entonces las teorías decoloniales fueron muy fuertes en Latinoamérica, especialmente con el grupo de investigación Modernidad y Colonialidad, que tuvo algunos colombianos, algunos puertorriqueños, algunos peruanos, argentinos, que comenzaron a hacer unas tensiones muy potentes, y algunos de ellos tienen grupos de estudios muy potentes en Claxo, que es digamos, la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica, y vienen haciendo propuestas muy interesantes, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es eso de la posmodernidad. Nosotros estamos en la posmodernidad, ¿sí? Y vamos transitando hacia el otro periodo que se llama transmoderno, ¿sí? Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Porque la posmodernidad le hace unas apuestas a la educación muy diferentes a la modernidad, ¿sí? Vamos a ver algunas matices. Y las pedagogías disruptivas, muy particularmente, porque tenemos a nivel mundial un genocidio que está aconteciendo, ¿no es cierto? Tenemos unas crisis en el sistema. Entonces vamos a mirar qué es eso del neofascismo, ¿no es cierto? Cómo van los discursos del odio llegando también a la educación, lo que tiene que ver con los conflictos bélicos, la crisis civilizatoria. Ya no hablamos de machismo, ya hablamos de un heteropatriarcado, y sabemos que las bases de esta irrupción muchas veces están en el patriarcado. Ya el capitalismo ha mutado, ahora ya muta a la categoría del imperio. Hay una forma, digamos, de generar poder y riqueza sobre la condición inmaterial. Lo inmaterial tiene quizás más costo y más relevancia que lo material. Eso lo vemos en el plano comercial. Una acción de Ecopetrol o de petróleo tiene un costo, pero una acción de una red social como Facebook, Instagram, cuesta más. O sea, hoy en día lo inmaterial como una red social tiene mayor valor capitalista que la acción material. Entonces, eso va hacia allá. Y lo otro tiene que ver con la crisis climática que estamos viviendo, aunque hay algunas directrices políticas internacionales. La educación no está cumpliendo el papel de ayudar a la reducción o a la mayoría del cambio climático. Y en esto también, digamos, mea culpa. Yo he intentado en mi sistema proponer algunas ideas, pero es muy complejo, ¿sí? Ya cuando miremos un poco a Michel Foucault, vamos a ver que aunque conozcamos la estructura de cómo está organizada la sociedad, no la podemos cambiar. Y tenemos que comenzar a cambiar el sujeto, como decía Paulo Freire, cambiar el mundo a través de un sujeto, para poder situar una reflexión más colectiva a largo plazo, ¿sí? Bueno, y ya lo último en la unidad que vamos a estudiar, la unidad 6, tiene que ver más con el plano de la administración de la educación. Vamos a mirar un poco cómo fueron esas transformaciones en América Latina. Recordemos que nosotros vimos un proceso de colonización de más de 500 años, hace más de 500 años, que trae unas ideas de administración, escuelas modelo escuela-convento, escuelas alejadas de la ciudad, pintadas de blanco, escuelas donde el valor de la palabra del docente es sagrada, escuelas donde el sujeto tiene una condición de dominación de sus voluntades, y como esas formas de administración intentaron suplir ciertos detalles, ¿sí? Yo tengo que confesar algo aquí. Toda mi producción académica, que es muy sencilla, los pocos libros, artículos que he logrado escribir, todos están gratis en Internet. Considero que mientras un libro no sea asequible, no se leerá, ¿sí? Menos un librito. Y ese librito lo publiqué en una editorial, no tenía conocimiento, y me pidió derechos de autor por varios años, ¿sí? Especialmente porque ese libro ha sido traducido a otros idiomas. Y en ese libro intento exponer cómo Latinoamérica en los últimos 100 años, 123 años, y lo aterrizo el contexto también de mi región, las crisis sociales terminan siendo la cenicienta o el mecanismo de operación en la educación, ¿sí? Miremos nomás las reformas educativas. El primer país en Latinoamérica que hace reforma educativa es República Dominicana, y es el primer país que adoptó un modelo de educación, digamos, más abierto a las necesidades y a las formaciones técnicas, mediado en el contexto de la industrialización del mundo, ¿sí? Entonces, digamos que cada crisis de los países de Latinoamérica se incorporan al sistema educativo. La dictadura que vivió Argentina con Videla, la dictadura que vivió Chile con Pinochet, el régimen militar que se vivió en Colombia con Rojas Pinilla, en ese contexto de los años 40 al 50, surge una categoría muy particular que se llama educación para los derechos humanos. Entonces, a raíz de esas crisis de las dictaduras, se incorpora con mediación a la educación
una forma de responderle a la estructura social, ¿sí? Entonces, vamos a intentar hacer esa situación. Miraremos un poquito lo que tiene que ver la privatización de la educación, las condiciones de calidad que están entre los marcos normativos pues, de Europa, que son los que se han adoptado, lo que tiene que ver con un poco la ética en la condición pues ya de nuestro panorama. A grandes rasgos, compañeros, estos son los temas que vamos a incorporar. Si hay algún tema en particular que deseen estudiar, aunque esto es una reflexión muy general, digamos, estamos abiertos a ello, ¿sí? Lo podrán ver ya con más detalle, ¿no es cierto? Con más detalle, las acciones, pues la línea de tiempo, hay unas fechas establecidas, ¿sí? Estas fechas aquí, digamos, yo la verdad no tenía relación de la fecha de inicio en un momento, después se traslada, entonces ya la organizamos. La infografía, ¿sí? El ensayo argumentativo, la videograbación, otro ensayo argumentativo y la participación del foro, ¿sí? Hay una bibliografía base, que es la que se viene operando en la institución, y hay una bibliografía complementaria que ustedes tienen en la mano. Pero si alguien desea digamos, tener un documento más potente, yo recomendaría un texto son tres tomos que hablan de la historia del pensamiento filosófico y científico. Son tres tomos que están en línea, Giovanni Reale, pero también los puedo compartir. Les puedo compartir el enlace, si yo no puedo subir el libro, uno porque pesa mucho, cada tomo son como 800, 1200 páginas, y ahí está, para mí, una forma muy didáctica, muy sutil de comprender la base epistemológica de cada una de las corrientes que se han postulado a nivel mundial, ¿sí? Bueno, los escucho, preguntas, dudas, inquietudes. Básicamente, por eso me lo permite, una guía con 6 contenidos o 6 unidades bastante interesantes y es una trazabilidad de ese tránsito, para comprensión en la educación desde el aula de clase o desde ahora ambientes de aprendizaje. Y también sería la mirada actual de estos postulados que en algunas ocasiones asumimos y contemplamos como rígidos y que hoy en esta frontera de la verdad que cada vez es más amplia, con unas limitaciones que en su momento son prohibidas, sin embargo con las mismas tensiones de la sociedad hace que se flexibilice y permita entonces la aceptación del otro. Hoy un énfasis más que la enseñanza es también el aprendizaje, que estamos viendo por las mismas formas diferentes de aprender, las inteligencias múltiples, que hoy encontramos 12, entonces en una aula de clase podemos encontrar 12 personas cada una con una inteligencia múltiple de mayor desarrollo y el reto está para los que acompañamos el proceso formativo. Entonces, las 6 unidades, a mi parecer, pensaría que es un insumo bastante significativo, interesante en términos de la apropiación. Esperamos que esas expectativas, y escuchándolo a usted, la prevención parece que va a redundar en la previsión del curso en este doctorado. Gracias, Manuel. Manuel, en la posmodernidad ya no hablamos de verdad, sino verdades, ¿sí? En esta época que vimos, ya la verdad, digamos, tiene el tinte plural, ¿no? Ya no hablamos de culturas, sino culturas, de paz, sino de paces, ¿no? Porque son múltiples las experiencias y, bueno, las lágrimas. Sí, pero muy pertinente tu intervención. Soy ambicioso en estos temas. La misma ética, profesor, disculpe que lo Tranquilo. interrumpa. La misma ética tiene cabida en algunos escenarios y en otros elaboramos un código. Voy a hablar de, parece que la ética debería ser universal, sin embargo, dependiendo del espacio también se generan unos códigos y unos protocolos, como usted lo acaba de decir, profesor. Verdad o verdades depende de esos imaginarios que cada uno construyamos de acuerdo a nuestras realidades propias de territorio. Bueno, muchas gracias. La intención es que tengamos 4 encuentros. En cada encuentro intentaremos desarrollar a grandes rasgos todos estos contenidos. Este sería nuestro primer encuentro. Yo escucho que particularmente tienen un encuentro, pero yo propongo un 4º encuentro. Y al final les comparto mi contacto, si gustan, también un espacio de tutorías, ¿sí? Yo, digamos, soy apasionado por el tema de la educación y considero que muchas veces el aprendizaje personal face to face nos ayuda también a comprender las dinámicas de la clase, ¿sí? Vamos a tener los encuentros grupales, sincrónicos, y también un espacio de asesoría. Si ustedes gustan, eso es voluntario, porque yo sé que muchos están con varios compromisos y el compromiso de la tesis ya, en cierta medida, es un piano que pesa, aunque suena bonito, ¿no es cierto? Víctor Manuel. Profe, no, quería opinar y de pronto si podemos llegar a un acuerdo con respecto a las entregas de los trabajos, sino que ya hemos tenido la experiencia de algunas asignaturas de que generalmente realizamos un trabajo cada semana, ¿cierto? Entonces se terminan las 6 semanas, pero aún vemos que las notas no están reflejadas, entonces eso se supone que de pronto se puede tener más tiempo de las 6 semanas. O sea, lo digo para ver si llegamos a un acuerdo, obviamente con su venia, para ver si de pronto a los trabajos no somos tan rigurosos de que hay que entregarlo uno cada semana, sino a ver si de pronto podemos que el tiempo sea un poco más extenso. Claro, y me falta, Víctor Manuel. Yo les voy a confesar algo. Lo poquito que he escrito sobre evaluación, llámese informativa o institucional, o bueno, en fin, me ha llevado a la conclusión que no me gusta evaluar. La evaluación nació en la administración. Ustedes que son de la administración educativa lo van a relacionar más. La palabra educación o la categoría de educación no nació en la pedagogía, nació en la administración, para poder verificar si esos recursos cumplen una funcionalidad, ¿no es cierto? Entonces a mí me gusta más valorar. La palabra valorar a mí me parece hermosa, supera la calificación, que es muy técnica, ¿no es cierto?
Y muchas veces uno va un poquito más allá, ¿no es cierto? Y uno tiene que hacer un acto humano en la evaluación. Y yo creo que tenemos muchas experiencias cada uno de momentos en que evaluamos a alguien bajo una rigidez y en la vida, en el mundo de la vida, nos da otra enseñanza. Quizás ese estudiante que no dominaba su clase, hoy en día es un gran líder social, ¿no? Y hemos visto muchas imágenes que creo que nos llevan ahí. A mí particularmente, aquí queda grabado, la nota que vamos a registrar en el sistema, digamos, es el fruto, ¿sí? Pero me interesa más el proceso, ¿sí? Yo vi que las actividades, porque digamos eran las que estaban estipuladas o eran las que estaban guiando, ¿sí? Pero a mí me gustaría en algún momento trabajarle más a las propuestas que ustedes tienen de tesis, ¿sí? Para que este ejercicio se articule con su tesis y articulando si ustedes sienten más interés, ¿sí? Cuando uno siente más interés por la tesis, por lo que va en la tesis, uno le da claridad, ¿sí? Uno le apuesta más. Creo que esa es una de las ventajas que quiero que tengamos en cuenta. Totalmente de acuerdo, vamos a dar flexibilidad con los tiempos, con los espacios. La idea es que logremos adquirir esta reflexión y si en algún momento necesitamos un espacio de más, pues lo socializamos, llegamos al acuerdo. Yo estoy más presto a que aprendamos, a que desarrollemos crítica, a que miremos por qué nuestro modelo educativo aún carece y adolece de tantos remedios insuficientes y que ustedes que van a pensar más el plano de la administración son los que van a llevar a cabo una postura más, digamos, pragmática, casi utilitarista. Recuerden que esas palabritas hay que irlas agregando a la tesis, porque la administración tiene que operar bajo unas dinámicas, bajo unos pilares muy funcionales y funcionales a la estructura que da la mirada estatal, ¿no es cierto? Entonces creo que acepto la invitación de Víctor, no hay ningún problema. Yo lo que quiero es que realicemos una reflexión, aunque hay unas actividades que la apuntan. Para mí sería muy enriquecedor que usted me diga, profe, yo incorporé esta parte en mi tesis, me gustaría esta actividad en mi tesis, ¿no es cierto? Y si ustedes gustan, digamos, podemos apuntarle a esa mirada, ¿sí? Porque eso realmente es lo que ustedes van a dar cimiento. ¿Sí? Para mí sería muy triste pasar por una asignatura donde socializamos bases epistemológicas que le permiten dar cimiento al marco teórico y que usted en la sustentación no sepa de dónde nace ese marco teórico. A mí eso sería triste, ¿sí? Y por lo contrario, me llenaría de honor saber que ustedes en su marco teórico, cuando lo sustenten en su candidatura, al preguntarle de dónde nace esa corriente pedagógica, de dónde tomó esa idea de marco teórico, ustedes cimienten las bases epistemológicas. Eso para mí sería, digamos, lo interesante. No sé si hay otro comentario. Pero creo que no. Entonces vamos a continuar con la presentación del curso, ¿listo? Profe, Leonel. sí, qué pena. Hablando de la metodología del trabajo, digamos, hablo de cada quien pues va a responder a nivel individual, lógicamente, por su actividad. Pero se va a trabajar trabajo cooperativo, trabajo grupal. ¿Qué se ha pensado allí? Solamente hay una actividad que es la del video, ¿sí? De resto, la idea es que cada uno haga la reflexión personal, ¿sí? Solamente hay una actividad. En ese sentido, sí les invito a cada uno a hacer el esfuerzo, precisamente porque estamos en un campo de formación donde esa exigencia no la podemos negociar tanto, ¿sí? Yo soy partidario incluso que todos los trabajos a nivel doctoral deben ser personalizados, ¿sí? Y dándole énfasis cada uno a su intención de investigación. No sé si me queda claro ahí, Leonel. Sí, profe, correcto. Gracias. Bueno, yo recuerdo una clase de doctorado que el profesor llegó con 16 libros, todos en físico. De los 16, 2 eran escritos por él y uno estaba en inglés. Entonces nosotros como que todos asustados, y aquí ahora leemos todo eso, ¿sí? Claro, uno tiene que trabajar en equipo. ¿No? Pero el profesor curiosamente nos decía, de 10 de la noche a 5 de la mañana ustedes no hacen nada, aprovechen el tiempo, ¿sí? Lógicamente nos tocó trasnochar. Yo pasé muchos desvelos y eso lo hablamos al inicio con algunos compañeros, hay una cuota emocional, se nos cae el cabello, nos da dolor en un lado o en el otro, entramos que se suben la tensión, que se suben los triglicéridos, que ya no tengo vida social, que estoy más estresado, ¿no es cierto? Esa cuota muchas veces es por la exigencia. ¿Y por qué? Porque cada uno es consciente de ese compromiso, ¿sí? Entonces yo le diría que aunque no hay muchas actividades de trabajo en equipo o colaborativo como le llamamos, sí hay que trabajar en equipo, ¿sí? Trabajan entre ustedes, yo me imagino que ya tendrán su grupo WhatsApp donde comparten ideas, comparten iniciativas, ¿sí? Aprender a trabajar en equipo. Entonces para poder dar razón de esos 16 libros, los distribuimos entre los seis estudiantes y cada uno aportaba una síntesis y cada uno relacionaba y así podemos dar razón, ¿sí? Entonces digamos que en cierta medida el trabajo colaborativo siempre está inmerso entre ustedes, siempre. No esperen que esté la actividad con el docente. Bueno, vamos a pasar en este momento ya al plano del espacio que estaba considerado. Me comenta si ya vemos ahí la presentación nuevamente. Sí, señor. Bueno, los encuentros, pues ahí están los encuentros programados para el 13, 20, 27 de septiembre, el 4 de octubre, que será un encuentro más de socialización, donde ustedes pues van a contar un poco la experiencia y vamos a cerrar con unas ideas. Para esa fecha tenemos un invitado, hay 2 posibles candidatos, son personas que hacen un trabajo muy espectacular y muy potente, ¿sí? Gracias. Y el espacio de tutoría que quiero, si alguno de ustedes dice, profesor, yo no entendí tal punto, profesor, me gustaría escucharlo en este sentido,
Nos escribimos, nos comunicamos, organizamos un encuentro y con todo gusto. Yo no tengo problema para brindar ese espacio, aunque no está en la disposición. Ese currículo oculto creo que muchas veces forma más que el espacio formal que tenemos. Vamos a utilizar el mismo enlace para los encuentros, para no confundirnos, para tener como la idea que tenemos, para tener el mismo enlace particularmente. Bueno. Profe, qué pena que lo interrumpa. El día, pues veo que son los sábados. Ese día sí no es negociable. Debe de ser sí o sí los sábados. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Creo que nuestro compañero, se me perdió, nuestro compañero de Panamá, Velázquez, se me olvidó si es Velázquez. Sí, profesor, Orlando Vázquez. Vázquez, perdón. Orlando, tengo entendido que en Panamá hay unos feriados los sábados. No sé si coinciden esos días. Sí, profesor, pero igual yo me adapto para el doctorado. No, en mi mente está clara de que no tengo días feriados. Así que no tendría yo problemas si la mayoría del grupo elegiría sábado o el día que elija democráticamente la mayoría del grupo. Sí, yo también pensé que este encuentro entre semana, pero bueno, lo ubico a consideración del grupo. Bueno, ya les voy a dar. Yo también me acomodaría pues a los sábados. Yo lo digo es porque de pronto hay algunos profes que trabajamos los sábados en sabatino, en los colegios públicos. Entonces, Okay. por eso daba la consideración. Qué pena. No hay problema. Si está bien entre semana, ahí les compartí mi contacto. Podemos organizarlo entre semana, no hay ningún problema, ¿sí? A mí me comentaron particularmente los sábados porque, digamos, pues muchos trabajaban entre semana y el sábado pues tenían más espacio, ¿sí? Pero si es entre semana, no hay problema. Bueno, entonces no sé, ¿están de acuerdo con las fechas o hay un cambio que quieran realizar? Pues yo creo que así está bien, profe, por ahora. No sé qué opinan los compañeros. Podríamos organizar una para entre semana, ¿no? Y dos el sábado. Bueno, sí, están de acuerdo, si no nos dejamos así. Disculpe, profe, me tengo que sentar un momento. ¿Esos horarios son, perdón, esas fechas son un horario? Disculpe a todos, por favor. Este sería, sábado de 8 a 10. Por mes también. A ver, miremos acá. Sí, tenemos los 3 siguientes sábados de 8 a 10. Sería el espacio para que nos quede como... No, en Panamá creo que conservamos el mismo horario, ¿no es cierto, mi profe? Es correcto, profesor. Bueno, entonces todos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, por mí no hay ningún problema. Bueno, tranquilos, que igual queda grabada la clase, entonces ahí alguien puede retomarla. Bien, entonces sigamos con los contenidos a socializar. Bien, hoy vamos a hacer un recorrido histórico de la epistemología para que nos permita situarnos en el saber pedagógico y cómo esa epistemología tiene la fundamentación en la investigación educativa, ¿sí? Entonces la intencionalidad es que partamos de un gran imaginario. Vamos a imaginarnos que estamos en la prehistoria. En la prehistoria no existían las instituciones, no existían las casas, los carros, no existía la sociedad que tenemos, la sociedad posmoderna. Antes de la prehistoria no existía un código o un lenguaje que permitiera escribir la historia, ¿no? Cuando surge el lenguaje, surgen los códigos escritos, surge la historia. También nuestra condición es que en la prehistoria, ¿no es cierto?, no existía el modelo social de familia. En la prehistoria la especie humana, el homínido, vivía en manadas y vivía trasladándose de un lugar a otro porque no había desarrollado tampoco la agricultura. Cuando aparece la agricultura y los códigos escritos comenzamos a ver más la historia, ¿sí? En ese contexto, compañeros, un compañero que me ayuda a responder esta pregunta. En ese modelo social, ¿no es cierto?, ¿puede existir una sociedad sin leyes que obedecer? Profe, pues yo no creo, porque yo me imagino que debe haber como unos preceptos y unos conceptos que nos permitan enmarcarnos en, digamos, como en los límites hasta donde yo puedo llegar como ente o como ser de esa sociedad. Entonces, por más que no estén escritos, pero pueden ser establecidos como, digamos, en la antigüedad, me imagino que fueron de forma oral. Debe haber algunos conceptos, algunos derroteros que se deben seguir, pues, para que la sociedad tenga unos mejores desempeños. Bueno, muy bien. Recordemos que aquí no hay lenguaje. El hombre homínido no tenía lenguaje, hacía murmullos, hacía aullidos, las manos, hacía golpes. No hay familia, no hay el concepto de papá, mamá, hijos, ¿no es cierto? La familia es un invento moderno. Michel Foucault nos va a decir particularmente que tampoco existía la palabra sexualidad, ¿no es cierto? Si recordamos los griegos, ellos no hablan de sexualidad, hablan de las afrodisias, y hay una diosa que se llama Afrodita. Los primeros cristianos tampoco tenían la palabra sexualidad, ellos hablan de los pecados de la carne. La palabra sexualidad surge en la modernidad bajo unas condiciones. Entonces, en esta sociedad, en este marco, ¿no es cierto?, de la prehistoria, no hay lenguaje. El otro no me va a entender lo que yo quiero entenderle, ¿sí? Pero no sé si alguien más quiere participar. Pero ya damos la palabra a Orlando. Sí, profesor, en efecto no existían leyes escritas como tal, pero sí habían niveles jerárquicos donde existía el que dominaba el grupo, el que con una mirada le decía al otro que no, y estoy hablando en base a algunas lecturas que he podido realizar básicas del tema, con una mirada, con un gesto, con un sonido, ya estaba dando órdenes y señales y directrices para la adaptación del grupo como tal. Bueno, muy bien, Orlando, muchas gracias. Claro, en una sociedad donde no hay leyes escritas, rige la ley de la fuerza, ¿no es cierto?
En una sociedad donde no hay leyes escritas, rige la ley de la fuerza, rige la ley del macho alfa. Y nuestro primer modelo social, que era la manada, era regido por el macho alfa, y este macho alfa utilizaba la fuerza para dominar, ¿sí? Entonces se genera una relación de condición de vida. La gente no obedece porque está de acuerdo con el líder, sino que obedece para la supervivencia, ¿no es cierto? Y en ese modelo donde no existen leyes positivas, leyes escritas, era una masacre sistemática. Todo el mundo luchaba por ser macho alfa, todo el mundo quiere gobernar. Hoy gobernaba uno, a los 2, 3 días moría y gobernaba otro, y en este auge de quién quiere gobernar, el macho alfa tiene que comenzar a dominar las hembras. El macho alfa se acuesta con todas las hembras para hacer alianzas políticas con sus crías, con ellas mismas. Nuestra sociedad históricamente nació en un modelo social muy violento. La especie humana no nace violenta, la violencia se aprende, pero nuestro primer modelo social, que era basado en esta hipótesis que estoy compartiendo del antropogénesis genético, René Girard. René Girard es un sacerdote francés que lanza esa teoría. Él dice que fue la fuerza la que comenzó a regir la especie humana. Y miremos las guerras que hay en el mundo. Son mediaciones de la fuerza, ¿sí? Ahora, el macho alfa, el que lidera la manada, al hacer esos pactos, también se expone a un riesgo, ¿no es cierto? Y para poder ser macho alfa, ¿qué necesito? Imitar al líder. Entonces surge en nuestra especie humana la primer mediación didáctica. Para poder aprender a ser el líder, tengo que imitar al líder. La imitación, compañeros, es el primer modelo de aprendizaje de la humanidad, ¿sí? ¿Y qué imitaba nuestra especie? El uso de la fuerza. El pequeño miraba cómo el grande dominaba con la fuerza, golpeándolo, e imita ese mismo modelo social. Y es curioso ver en los niños. Los niños en las escuelas observan un video, una caricatura de cómo el otro le pega con algo en la cabeza, y él cuando sale a descanso busca algo y golpea al otro niño en la cabeza. Y le dice, papito, ¿quién enseñó eso? En su casa no se enseña eso. Y el niño dice, lo vi en la televisión, porque hay una imitación. Con eso quiero decir que la humanidad, en esa prehistoria, que no era humanidad, eran homínidos, ¿no es cierto?, comienza a humanizarse a través del deseo de la imitación. Deseamos imitar al otro, ¿sí? Y en ese sentido, la relación basada en la fuerza y la supervivencia nos llevan a tener una sociedad muy violenta. Entonces va la pregunta al millón. ¿Qué inventó, qué realizó algún macho alfa en algún momento de la historia para gobernar sin utilizar la fuerza? ¿Quién quiere participar? Pues, profe, yo pienso que ahí fue donde nacieron las primeras herramientas, como las lanzas y eso, como para mostrar el poder, pienso yo también ahí, en esa parte. Entonces, pues, en mi opinión. Bueno, sí, claro, no habían herramientas muy formales, muy estructuradas, porque no habían pasado la era de los metales, ¿no es cierto? Eso, como la piedra o algo Pero así. mi pregunta para ustedes es la siguiente: ¿cómo gobernar a una manada cuando no hay lenguaje? No existía lenguaje español, pongámoslo en ese ejemplo, no existía ningún idioma en el mundo, ¿sí? ¿Cómo gobernar a todo el mundo sin usar la fuerza? ¿Cómo hacer que el otro me haga caso sin obligarlo? Proporcionarles algo, ¿no? Alimentación, no sé, lo veo por ese lado, más como desde la parte de la inteligencia. También como lo dijo el compañero Orlando, la parte de los gestos, de imponerse más, solo con la mirada, con un gesto. Bueno, muy bien. Leonel, ¿qué nos dice Leonel? Bueno, sí, profe, creo que acotando, número uno, al comienzo, de que cuando una sociedad no tiene leyes, lógicamente genera, o el sistema de gobierno es anarquía. No sé si ese término se acuña o su fuente viene desde esos inicios, ¿no? Usted ahora me colabora pues en cuanto a la expresión de eso, ¿no? Tienes toda la razón. Y número dos, creo que cuando alguien quiere gobernar sin utilizar ese lenguaje, creo que entra allí lo que es sugestión, lo que es miedo, ¿cierto? Entonces creo que por allí podría ser también. Claro, es muy sencillo infundir miedo para gobernar, ¿no? Platón tenía la idea de la república y le llevaba la idea de la república a los reyes en su época y se les burlaban, le decían, no, Platón, eso de que todo el mundo pida la palabra y que escoja quién quiere elegir y ser elegido, eso aquí no funciona. Le cortamos la cabeza a nuestro enemigo, le clavamos una lanza, la ponemos en la entrada de la ciudad y ahí todo el mundo se deja gobernar, ¿no es cierto? Pero aquí la pregunta es, ¿cómo gobernar a otros sin utilizar la violencia? Porque esta época, la prehistoria, era muy violenta. Brenda, te escuchamos. Y Angie. Ok, Brendita, hágale. Dale, creo que la voz se me presta un ratico. Creería que es donde empieza a aparecer esa escritura rupestre, que de pronto a través de esos dibujos que hoy en día encontramos, él se hacía entender de que de pronto se debía hacer y que no se debía hacer. Bueno, no existía lenguaje, no existía códigos rupestres. Ok, yo hago mi aporte, o sea, ¿me escuchas? ¿Sí? Completamente. Yo hago mi aporte, o sea, básicamente pues el respeto se gana, ¿no? No se impone. Entonces yo iría como mantener la posición y el respeto, ¿no? Digamos a través de la cooperación, a través de compartir recursos, de la buena comunicación, ¿cierto? Resolver conflictos y el carisma, ¿no? Es lo que yo pues, diría, ¿no? No sé, sería Angie, tú eres muy buena administradora, pero en esta época nadie respetaba a nadie. El respeto se gana, digo yo, de alguna manera, ¿no? El respeto aquí se imponía en la prehistoria, ¿no? ¿Me respetas o te acabo? Cierto, ¿no? cierto. Aquí era el antagonista es mi enemigo. Tú puedes pensar diferente y somos antagonistas, pero a mí no me interesaba en la prehistoria eso. Si tú eres mi antagonista, lo voy acabando. Esa mirada la tenemos muy anclada en Latinoamérica y en Colombia, ¿no? No nos gusta dialogar con otro, no aceptar que el otro tiene la razón, sino que lo vamos eliminando, ¿sí?
¿sí? Ok. Orlando, tu opinión y ya seguimos. ¿Cómo no, profesor? Profesor, mi concepto personal es que en esa época el que tenía el mayor conocimiento de cómo se hacían las cosas, el que descubría metodológicamente en la prehistoria cómo dominar al grupo, cómo enseñarle que él sí sabía cómo conseguir alimento, cómo tener a las mujeres de la manada. El que mayor conocimiento tenía para mí, un concepto personal, era el que dominaba el grupo porque los demás no sabían. Entonces, como él tenía y mostraba el poder de que sabía cómo hacer las cosas, se convertía en un líder para seguir, profesor. Gracias, Orlando. Yo recuerdo la primera vez que asistí a la escuela de los niños con discapacidad auditiva. Y yo miraba a los niños de preescolar de la escuela de sordos que no sabían las señas y hacían aullidos. Y yo decía, ¿cómo hará la profe para enseñarle señas a alguien que no puede escuchar? Algo así estoy intentando como poner en este plano. Pero bueno, retomemos. ¿Qué realizó ese primer macho alfa para gobernar sin fuerza? Ah, caramba, pues inventó el primer sistema de educación. ¿Sí? Se inventó la víctima. Es mejor que muera uno a que nos matemos todos. Es decir, la víctima es el más inocente porque canaliza la violencia de todos. Cuando una sociedad no tiene leyes para gobernar, alguien tiene que ser el chivo expiatorio para que canalicemos la furia, la rabia y pase algo interesante. No nos matemos entre nosotros. ¿Sí? Ahora, la palabra víctima, surge en el contexto de la religión. Compañeros, la religión, no estoy hablando de ninguna institución, la religión como experiencia universal, la religión es el primer sistema que nos humaniza. La palabra religión viene del latín religare, estar unido. Cuando el macho alfa nos une con otro macho alfa superior, comenzamos a pensar que hay alguien mucho más superior que incluso al que nos gobierna y que a él debemos obedecerle y rendirle cuentas. Si tú le haces eso aquí en la tierra, el macho alfa que está en el cielo te va a castigar. Y comenzamos a generar rituales, y esos rituales aparecen como una forma colectiva de canalizar el deseo imitativo o el deseo mimético. La religión, al ser el primer sistema que humaniza a la humanidad, hace que se reduzca la violencia. Y aparece la figura de los tótems, aparecen las figuras monolíticas, y esas primeras víctimas que nos narra la historia eran víctimas humanas y había sacrificio cruento, es decir, había derramamiento de sangre, ¿sí? Hasta que por allá en algún momento de la historia se evita el derramamiento de sangre. Ese relato lo tiene el pasaje bíblico de Abraham con su hijo Isaac. Cuando él estaba a punto de sacrificarlo, alguien lo detiene y le dice, no sacrifiquemos más humanos, aquí le entrego un cordero. Y comenzamos a pasar del sacrificio de la víctima humana, víctima del chivo expiatorio cruento, a una construcción más simbólica. El rito hindú en el río Ganges, por ejemplo, es muestra de ello. Un sacerdote hindú ofrece unos rituales que expresan simbología de perdón, de reconciliación, de liberación, de lucha, de resiliencia, para concentrarse con la trascendencia y decirle a la persona, por ejemplo, que murió su hijo, que alguien asesina a su hijo, mira, te van a hacer justicia. Ofrece una ofrenda, hay una ofrenda para que ese hijo descanse y para que se haga justicia eterna. También lo vemos en la figura de Caín y Abel. Caín y Abel, uno ofrecía animales, el otro ofrecía frutos de la tierra, y hay uno desea ser como el otro hasta que hace un acto de sacrificio. Entonces, compañeros, el primer sistema que nos humaniza es la religión. No estoy hablando de una institución en particular, el modelo universal de la religión. En ese sentido, entonces surge la primer pedagogía del mundo. ¿Cuál es la primera pedagogía? La pedagogía del deseo mimético. Yo quiero ser como el macho alfa. Ese deseo me impulsa a imitar al macho alfa. Y surgen los medios de comenzar a imitar los buenos modelos, ¿sí? Esa pedagogía es una reflexión que va por la formación, que tiene que ver como un recurso didáctico por excelencia, que necesita de una figura modélica que transmita rasgos, y a partir de aquí surge la cultura humana. La cultura humana es deseo mimético. Muchas veces no deseamos ser como tal persona, sino las cosas que tiene tal persona, y objetivamos a las mismas personas. En ese sentido, la imitación es la defensa de la vida, ¿no es cierto? Y aprendemos y enseñamos imitaciones y formas de superar de manera pacífica y no violenta los conflictos. La educación, su papel esencial es la formación, para que en la sociedad superemos los conflictos de manera pacífica y no violenta. Y en ese sentido, entonces, surgen algunas consideraciones que van en construcción. Es necesario, en este primer modelo universal, educar el deseo, para que deseemos las cosas sin violencia. Aprender a desear algo sin destruir al otro. Fíjense ustedes, cuando alguien hace trampa en la evaluación, los estudiantes dicen, fue fulano y fulano, con tal de que esos chivos expiatorios canalicen la rabia y los demás queden todos tranquilos. O muchas veces el profesor dice, si me dicen quién hizo tal acción negativa en el salón, solo sanciono a ese y los demás quedan libres de esta situación. Entonces hay que aprender a enseñar esa forma. Este recurso promueve compromiso político. Y ese compromiso político hace que la gente sienta una vocación ontológica. Yo creo que nos ha pasado a todos. Profe, después de muchos años encontramos a ese estudiante y se acerca, nos saluda, nos da un abrazo, le da alegría vernos y dice, yo soy profesional gracias a usted. Mi vocación, el ser de mi vocación, la ontología de mi vocación, la encontré en una clase porque usted dijo tal cosa. O profe, yo me hice licenciado gracias a sus enseñanzas, a su ejemplo. Esa es la imitación. Y nos convertimos entonces en figuras modélicas de humanización. El docente como figura pública, su forma de provocar el deseo es positiva. Es positiva. Yo no olvido a mi profesora de mi primer año de escuela. Mi profesora Esther, con mucho cariño, con mucho amor, me enseñó las primeras letras. Y esa figura de ternura de cómo enseñar está anclada muchas veces en mis consideraciones y en mis clases. Entonces, para eso surge la experiencia de la educación, para humanizarnos.
¿sí? Y yo les invito a que hagan un ejercicio. Va a sonar discriminatorio, pero si traemos a dos personas, o usted está en un plano familiar o social, y habla con una persona que ha estudiado, que ha tenido la oportunidad de leer, y una persona que no ha tenido la oportunidad de leer, que no ha tenido oportunidad de acceder a la educación, sus discursos son muy diferentes, sus formas de ser, de pensar son muy diferentes. Vamos a encontrar humanismo en un lado y quizás en otro un humanismo muy sesgado. Y se considera que a nivel de esta formación doctoral seamos muy humanos, ¿sí? Porque nosotros educamos para vivir en comunidad. La función de este modelo de educación que tenemos actualmente es enseñar